Bienvenidos un día más a su canal de cotilleo favorito, donde la farándula turca se desnuda ante nuestros ojos. Y hoy tenemos un bombazo, un notición que va a hacer temblar los cimientos de Hollywood, de Estambul y de donde sea que estén leyendo esto. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Ábranme paso. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos, los mismos que nos hicieron suspirar con su química en pantalla y fuera de ella, los que nos rompieron el corazón con su supuesta ruptura, los que hemos estado espiando desde la mirilla virtual, esperando, rezando, pidiendo a todos los santos que volvieran a juntarse. Y solo parece, que nuestros ruegos han sido escuchados. Porque hoy, amiguitos míos, tenemos información jugosa, calientita, recién salida del horno, sobre un posible reencuentro secreto, clandestino, casi como sacado de una película de espías. ¿Están listos? ¿Están preparados para sumergirse en el mundo del salseo turco? Pues abrochen sus cinturones porque despegamos. Pero antes de continuar, antes de que me emocione demasiado y empiece a gritar a los cuatro vientos, recuerden, por favor, suscribirse al canal si son nuevos por aquí. No se arrepentirán. Aquí encontrarán lo último, lo más jugoso y lo más impactante del mundo del espectáculo turco y latinoamericano. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así ser los primeros en enterarse de todos los chismes. Y si ya son parte de esta gran familia, pues déjenme un like, un comentario, lo que quieran, que yo los leo a todos y me encanta saber su opinión. Bien, ahora sí, vamos al grano. Bomba, explosión, terremoto, como quieran llamarlo, lo que tenemos hoy es digno de titulares en todas las revistas del corazón. ¿Recuerdan cómo terminó la relación entre Hande y Kerem? Rumores, chismes, indirectas en redes sociales, filtraciones de fuentes cercanas, un culebrón en la vida real que superó cualquier drama televisivo. Se hablaba de agendas incompatibles, de celos profesionales, de terceros en discordia, incluso de una presión mediática insoportable. El caso es que un día simplemente dejaron de seguirse en redes sociales y el mundo se vino abajo. Desde entonces ambos han seguido caminos separados, al menos aparentemente. Hande enfocada en su carrera, participando en nuevas series y películas, convertida en un icono de la moda y embajadora de marcas de renombre. Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado, trabajando en proyectos internacionales, codeándose con estrellas de Hollywood y explorando nuevas facetas artísticas. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, en el caso de Hande y Kerem, aún están lo suficientemente calientes como para reavivar la llama. ¿Cómo lo sé? Pues ahí es donde entra en juego nuestra información privilegiada, nuestros contactos en el mundo del espectáculo y, por supuesto, nuestra astucia detectivesca. Hace unos días empezaron a circular rumores, muy tímidos, muy sutiles, de que Hande y Kerem habían sido vistos en la misma ciudad, al mismo tiempo. Algo que en principio podría ser una simple coincidencia. Ambos son figuras públicas con agendas ajetreadas, y es posible que se encuentren en el mismo lugar por motivos profesionales. Pero a medida que investigamos, la cosa se puso más interesante. Nuestras fuentes nos informaron de que al parecer, Hande y Kerem habían sido vistos juntos, no en un evento público, no en una alfombra roja, sino en un lugar mucho más discreto, mucho más íntimo, un parque. Sí, lo han oído bien, un parque. Imagínense la escena. Dos de las estrellas más famosas de Turquía, paseando de incógnito, intentando pasar desapercibidos entre la multitud, como dos personas normales. Por supuesto, al principio pensamos que era un simple rumor, una exageración. Pero a medida que recopilamos más información, nos dimos cuenta de que había algo de verdad en todo esto. Varios testigos afirmaron haber visto a una pareja, cuya descripción coincidía con la de Hande y Kerem, caminando juntos por un parque en las afueras de Estambul. Según estos testigos, la pareja parecía muy cómoda y relajada, charlando animadamente y riendo juntos. No se besaron ni se abrazaron, al menos no a la vista de nadie, pero la química entre ellos era evidente. Se notaba que había una conexión especial, algo que iba más allá de la simple amistad. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Según nuestras fuentes, este encuentro en el parque no fue casual. Parece ser que Hande y Kerem habían estado en contacto en secreto durante las últimas semanas, intercambiando mensajes y llamadas telefónicas. Al parecer, ambos sentían la necesidad de hablar, de aclarar las cosas, de ver si aún quedaba algo entre ellos. Y así decidieron encontrarse en el parque, un lugar neutral, lejos de las cámaras y los flashes, donde podían hablar con tranquilidad.
¿Qué se dijeron? ¿De qué hablaron? Eso es algo que por ahora desconocemos. Pero podemos imaginar que fue una conversación intensa, llena de emociones, de recuerdos, de reproches y tal vez de esperanza. Por supuesto, es importante recalcar que todo esto son rumores, informaciones no confirmadas. Ni Ande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Pero como sabemos, en el mundo del espectáculo, donde el humo hay fuego. Y la cantidad de humo que estamos viendo en este caso es bastante considerable. Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem siempre han sido muy herméticos con su vida privada. Nunca han sido de ventilar sus intimidades en público, ni de confirmar ni desmentir los rumores que circulaban sobre ellos. Por lo tanto, es poco probable que veamos una confirmación oficial de este supuesto reencuentro. Pero eso no significa que no podamos especular, soñar y fantasear con la idea de una reconciliación. ¿Se imaginan lo que sería? ¿Se imaginan volver a ver a Ande y Kerem juntos, felices y enamorados? Sería como un cuento de hadas, un final feliz para una historia que nos tuvo a todos en vilo. Por supuesto, también hay que ser realistas. Es posible que este encuentro en el parque no signifique nada. Quizás solo fue una conversación entre dos personas que se aprecian y que querían aclarar las cosas. Quizás no haya ninguna intención de volver a estar juntos. Pero aún así, el hecho de que se hayan reunido en secreto, de que hayan mantenido el contacto en silencio, nos da una pequeña esperanza. Nos hace pensar que tal vez el amor aún puede triunfar, incluso en el mundo implacable del espectáculo. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Es difícil decirlo. Todo depende de lo que se hayan dicho Ande y Kerem en ese parque. Si decidieron darse una segunda oportunidad, es probable que intenten mantener su relación en secreto, al menos al principio. No querrán someterse a la presión mediática ni a las críticas de los fans. Pero si decidieron seguir caminos separados, es probable que no veamos ninguna señal de reconciliación. Ambos seguirán enfocados en sus carreras y en sus vidas personales, intentando olvidar el pasado y seguir adelante. En cualquier caso, nosotros estaremos aquí vigilando de cerca, atentos a cualquier movimiento, cualquier pista, cualquier indicio que nos permita confirmar o desmentir este rumor. Seguiremos investigando, recopilando información y compartiéndola con ustedes, nuestros fieles seguidores. Porque al final, lo que importa es mantenernos informados, estar al día de los últimos chismes y sobre todo, disfrutar del salseo turco. Y en eso podemos estar seguros, siempre encontrarán en este canal un refugio, un lugar donde la verdad, la mentira y la especulación se mezclan para crear un cóctel explosivo. Y eso es todo por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté contándoles todo este salseo. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus opiniones y a decirme qué piensan de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que es solo un rumor infundado? Los leo a todos. En resumen, hoy les trajimos la bomba del momento, un posible reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en un parque. Rumores, testigos y fuentes cercanas apuntan a una reconciliación en ciernes. Aunque nada está confirmado, la esperanza renace entre los fans de esta icónica pareja. Estaremos atentos a cualquier novedad y se las haremos saber de inmediato. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles lo mejor del salseo turco. Así que por favor, déjenme un like si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, chismosos. Asterisco asterisco, pero la historia no termina aquí ni mucho menos, asterisco asterisco. Porque chismosos míos, mientras ustedes estaban saboreando la noticia del reencuentro en el parque, su servidora, esta humilde narradora de los entresijos de la farándula, no ha parado de investigar. Y lo que he descubierto es aún más jugoso que un baklava recién hecho. Vamos a profundizar en esas fuentes cercanas. No son solo fuentes, son topos infiltrados. Tengo contactos que conocen al estilista del peluquero del vecino del perro de Ande. Así de comprometida estoy con ustedes.
Y gracias a estos informantes anónimos, he podido armar un rompecabezas aún más completo. Resulta que la chispa entre Hande y Kerem nunca se apagó del todo. A pesar de la ruptura pública y el desfollowed masivo en redes sociales, la comunicación, aunque esporádica, nunca cesó. Es como esas series que cancelan pero que secretamente siguen filmando capítulos que solo ven los verdaderos fans. ¿Por qué esta necesidad de contacto constante? Bueno, mis queridos, la respuesta es sencilla: la conexión. Hande y Kerem no solo compartieron un set de filmación, compartieron un pedazo de alma. La química que vimos en Senkalkam no era solo actuación, era un volcán a punto de entrar en erupción. Y aunque ambos intentaron seguir adelante, la sombra del otro siempre estuvo presente. Hande, con su éxito arrollador, recibiendo premios y desfilando para marcas de lujo, siempre tenía presente la mirada de Kerem, su opinión, el recuerdo de sus risas compartidas. Kerem, por su parte, triunfando en Hollywood, codeándose con los grandes, sintiendo la adrenalina de proyectos ambiciosos, también recordaba la calidez de Hande, su apoyo incondicional, su capacidad para hacerlo reír hasta que le doliera el estómago. Así que, mis chismosos, no se trata solo de cenizas calientes, se trata de brasas incandescentes. Y el encuentro en el parque fue la chispa que necesitaba ese fuego para volver a encenderse. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿por qué en secreto? ¿Por qué tanto misterio? Bueno, aquí entran en juego varios factores. Primero, la presión mediática. Hande y Kerem vivieron un auténtico asedio durante su relación. Cada paso que daban era analizado, juzgado, criticado. No podían ni tomarse un café sin que los paparazzi les hicieran un seguimiento exhaustivo. Esta presión, sin duda, contribuyó a la ruptura. Segundo, las agendas. Ambos son estrellas internacionales con compromisos profesionales que los llevan de un lado a otro del mundo. Coordinar sus horarios para un simple encuentro ya es una tarea titánica, imagínense para una relación. Tercero, el miedo. Sí, mis queridos, el miedo. El miedo a volver a sufrir, a que la relación fracase, a decepcionar a los fans. Ambos son personas muy sensibles y la ruptura los afectó profundamente. Por eso decidieron tomarse las cosas con calma, sin prisas, sin presiones. Un encuentro en el parque, una conversación tranquila, una oportunidad para reconectar y ver si, realmente, vale la pena intentarlo de nuevo. Pero, ojo. No todo es un camino de rosas. Hay obstáculos en el horizonte. Y el más grande, mis queridos, se llama... Atención, tambores. Opinión pública. Sí, los fans, los medios, los amigos, la familia, todo el mundo tiene una opinión sobre Hande y Kerem. Y no todas las opiniones son positivas. Hay quienes los apoyan incondicionalmente, quienes sueñan con su reconciliación, quienes los ven como la pareja perfecta. Pero también hay quienes los critican, quienes los juzgan, quienes los acusan de ser falsos, de buscar publicidad, de jugar con los sentimientos de los fans. Y estas críticas, por supuesto, también pesan. Así que, mis chismosos, la batalla por la reconciliación de Hande y Kerem no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos, enfrentar muchas críticas y tomar decisiones difíciles. Pero si algo he aprendido en mis años de experiencia en el mundo del salseo, es que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Y yo personalmente creo que el amor entre Hande y Kerem es verdadero. Por eso, mis queridos, les pido que se unan a mí en esta campaña de apoyo a Hande y Kerem. Déjenles mensajes de ánimo en sus redes sociales, envíenles vibras positivas, recen a todos los santos para que encuentren la felicidad juntos. Y sobre todo, no se dejen llevar por los rumores negativos. No crean todo lo que leen, no se dejen manipular por los medios. Confíen en su intuición, confíen en su corazón y confíen en mí, su chismosa serial favorita, que siempre les traerá la verdad, aunque duela. Ahora bien, ¿cuál es mi predicción? ¿Volverán a estar juntos Hande y Kerem? Mi respuesta es... Depende. Depende de ellos, de su voluntad, de su capacidad para superar los obstáculos. Depende de nosotros, de nuestro apoyo, de nuestra comprensión. Y sobre todo depende del destino, que a veces juega cartas inesperadas. Pero pase lo que pase, una cosa es segura, este culebrón dará mucho que hablar. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contárselo todo con pelos y señales, con mi estilo único e inconfundible. Así que no se pierdan el próximo vídeo, donde les traeré más detalles exclusivos sobre este romance turco que tiene al mundo en vilo.
Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen sus comentarios. Los quiero, chismosos. Y hasta la próxima.